Muy buenas noches a todos. En este momento damos inicio a la sesión programada para el día de hoy, septiembre 9, 2024. En el programa de formación tecnólogo en análisis y desarrollo de software, ficha 2879724. Mi nombre es Ángela Patricia Muñoz, soy la instructora de inglés que acompaña a esta ficha. La evidencia que vamos a socializar es la que se titula Diagrama de flujo sobre las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral, de la guía de aprendizaje 240202-501, actividad de aprendizaje 1. Esta evidencia inicia el día de hoy, septiembre de 2024, y la fecha límite, es decir, el último día de entrega es el 22 de diciembre de 2024 a la medianoche. Bueno, entonces, como dijimos que el diagrama de flujo, vamos a remitirnos a la guía de aprendizaje para mirar exactamente qué es lo que nos solicitan en esta actividad. Entonces vamos a mirar aquí la guía de aprendizaje. Perdón. Bueno, entonces nos ubicamos aquí. Vamos a dar clic. Esperamos a que cargue. Aquí tenemos la guía de aprendizaje. Entonces vamos a bajar hasta que encontremos la evidencia que nos están solicitando, que es el diagrama de flujo. Estamos aquí. Ok, acá. Diagrama de flujo sobre las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral. Bueno, entonces nos dice que es importante tener en cuenta que un diagrama de flujo de procesos es una de las herramientas gráficas tradicionales utilizadas y se desarrolla con el debido cuidado, por lo que se deberá crear un diagrama que trace un proceso del quehacer laboral del aprendiz o afín al programa de formación en el que se puede identificar y analizar un proceso administrativo, de producto o académico. Entonces, lo que ustedes deben hacer es presentar la elaboración de un diagrama de flujo. Y en ese diagrama de flujo, ustedes deben representar su quehacer laboral, si trabajan, o su quehacer académico relacionado con el programa de formación. Entonces, vamos a mirar cuáles son las figuras o los conceptos, no, cuáles son los símbolos de un diagrama de flujo. Recuerden que en el diagrama de flujo se utilizan algunos símbolos geométricos y ese símbolo expresa algo o indica algo. Entonces, tenemos las líneas de flujo que nos conectan los pasos, etapas, decisiones y otros elementos que intervienen en los diagramas. Tenemos esta figura geométrica que nos indica decisión. Se usa para indicar las elecciones y decisiones realizadas. Tenemos esta otra figura geométrica que nos ofrece información nueva, de interés o de gran valor para el desarrollo del proceso representado. Tenemos esta otra figura, el rectángulo, que nos indican acciones que se transforman en datos que dan continuidad al proceso. Y finalmente tenemos el óvalo, que se utiliza al inicio o al final del diagrama
y se usa cada vez que se indica el problema o solución en el diagrama de flujo, marcando el inicio y el cierre del mismo. Entonces, en la elaboración del diagrama es muy importante que tengan en cuenta la funcionalidad de cada uno de estos símbolos geométricos, porque a veces realizan los diagramas y los utilizan todos con la misma simbología o con el circulito o con el cuadro. Tengamos en cuenta entonces que cada símbolo, que cada figura transmite una idea, ¿ok? Vamos a mirar un corto video donde nos indican cómo podemos realizar un diagrama de flujo. ¿Cómo lo piensas? Solo se trata de saber cómo organizar la información y, por supuesto, escoger cuidadosamente los símbolos que vas a usar. Los diagramas de flujo tienen un orden, pues deben realizarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Acompáñame a realizar uno. Lo primero que hay que tener en cuenta es que debes definir el objetivo por el cual estás realizando tu diagrama de flujo para saber cómo vas a organizar la información y qué tipo de diagrama te conviene. Por ejemplo, en este caso, haré un flujograma de sistema, ya que planeo solucionar un problema de conectividad de la red de una computadora. A propósito, si deseas saber más sobre este tema, visita nuestro video Tipos de diagramas de flujo. El link está en la descripción. Lo segundo, y antes de desglosar la información, es que debes identificar las tareas fundamentales del proceso, es decir, aquellas que sí o sí deben hacerse. En mi caso, estas tareas serían revisar el estado general de la computadora, revisar los puertos de conexión a Internet y, por supuesto, revisar el estado de la red. Lo tercero es lo que yo llamo el acto de empatía, que no es otra cosa sino ponerse en el lugar de la otra persona que va a leer el flujograma. Piensa en si esa persona ya reconoce las convenciones simbólicas del flujograma o si comprende en algo la situación. La idea es que quede lo más sencillo y entendible posible. Claro, a los ojos del espectador común, del que no sabe o espera lo que le vas a presentar. Con esta información, lo siguiente es revisar qué tan detallado deseas que sea dicho diagrama. Para ello, debes definir el alcance del proyecto, es decir, qué esperas lograr una vez hayas culminado con este. Es como una proyección de la meta a la cual deseas llegar. O si, por ejemplo, tienes un problema y deseas encontrar una solución, ¿cuál sería dicho resultado? En mi caso, espero que al final la computadora pueda acceder a Internet. Ahora sí, a crear tu flujograma. Ten en cuenta que todo diagrama de flujo tiene un comienzo y un final, así que no hay espacio para improvisar. Por eso es importante que tengas en claro cada uno de los pasos que debes seguir para alcanzar la meta, desde el momento en el que te encuentras realizando este diagrama hasta el minuto exacto cuando logras tu propósito planteado y, si te es más fácil, tratar de listar y clasificar los procesos que vas a tomar. Yo, por ejemplo, iniciaré presentando el problema. La computadora no tiene acceso a Internet. Y a partir de ahí, plantearé las tareas que debo realizar para solucionar esta situación usando los símbolos pertinentes. Si aún desconoces a qué nos referimos con esto, en la cajita de descripción te dejamos el link en donde puedes aprender cuáles son los símbolos que se usan en un diagrama de flujo. Entonces, si tengo este problema, lo siguiente será preguntarme, ¿está conectado y encendido el router? Ante lo cual debo tomar una decisión simple, sí o no. Si la respuesta es no, lo siguiente es indicar otro paso a realizar, conectar y encender el router. Pero si por el contrario la respuesta es afirmativa, doy otro paso y planteo. ¿Están las terminales y los puertos del router y de la computadora funcionando y conectados? Y hago lo mismo con el paso anterior. Según sea la respuesta, ofrezco una nueva alternativa y así sucesivamente hasta llegar a la solución final. Una vez hayas finalizado, revísalo y sigue cada una de las etapas planteadas para asegurarte que todo esté bien.
En mi caso, sé que todo está en orden tras corroborar los pasos y notar que el problema era que la función de acceso a Internet estaba desactivada en la computadora. Para cerrar el flujograma, anoté que la solución era conectar el cable del router. No olvides visitarnos en edu.gcf. Ok, entonces, teniendo en cuenta lo que se explicó en ese video, la forma como realizar un flujograma, y también basándonos en el uso de los diferentes símbolos geométricos para transmitir el mensaje que se quiera, entonces el mensaje que se desee, perdón, que se desee transmitir en el flujograma. Entonces les recuerdo que la actividad que ustedes deben realizar es: en el flujograma deben mostrar su quehacer laboral. Escojan una actividad de su quehacer laboral. Como lo decía el video, por ejemplo, este personaje se enfocó en el funcionamiento del computador a la hora que inician su trabajo, qué tareas son esenciales en este trabajo, si nos hacen, perdón, qué puede generar, o si las hace, qué puede generar, y así sucesivamente. Y si no elaboran, entonces, un quehacer académico realizado con el programa de formación. Qué es lo primero que usted hace, cómo lo hace, qué herramientas utiliza para llevar a cabo esa actividad académica, etc. Y recuerden que el flujograma tiene un inicio y tiene un final. Aprovecho también entonces para invitar a los aprendices que tienen actividades atrasadas, que no las han presentado, que por favor se pongan al día. Recuerden que cualquier inquietud me pueden escribir al correo electrónico o por el correo interno de la plataforma Sayuna. Bueno, entonces es todo por hoy, ya que es una sola evidencia que deben presentar. Recuerden que esta evidencia inicia el día de hoy y la fecha límite es el 22 de septiembre a las 24 horas. Agradezco mucho la atención prestada y entonces los invito a realizar esta evidencia lo más pronto posible. Un feliz inicio de semana.